Hola, gente, ¿cómo están? Hace unas horas puse un review de una proteína en TikTok y hay personas que me han estado haciendo preguntas sobre proteínas, sobre el suplemento de proteínas, cuál es el mejor, cuáles son las diferencias. Y es bien sencillo, entender el suplemento de proteína, la proteína en polvo es sumamente sencillo. Y se lo voy a poner de esta manera. La proteína en polvo es una proteína de whey. Whey es el suero de la leche. Entonces, básicamente el suero de la leche lo convierten en polvo y te lo venden. Esa vendría siendo la proteína 100% whey. Esa es la proteína 100% de suero de leche. Ahora, cuando esta proteína pasa a un nivel de limpieza, porque la primera pues contiene carbohidratos, contiene grasas y pues está un poquito, por decirlo así, sucia. Luego pasa por un método de limpieza, un método de filtración. Entonces ya sabemos, como todo producto, cada vez que lo filtramos, el contenido se va volviendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero de mayor calidad. Entonces pasa a un sistema de filtración y se vuelve menos cantidad, pero mejor calidad, ya se ha eliminado la mayoría del carbohidrato, la mayoría del colesterol, la mayoría de las grasas, ¿correcto? Entonces, esa vendría siendo la proteína aislada, la ISO, como la ISO 100, por ejemplo, aunque la ISO 100 es una proteína hidrolizada, pero vamos a llegar a eso en un segundo. Pero el punto es que de la fase 1 pasa a la fase 2, ya esa viene siendo la ISO. Después hay una fase más arriba, que es la proteína hidrolizada. La proteína hidrolizada obviamente ha pasado por el proceso de hidrólisis que la totalmente la filtra aún más y te entrega un producto menor en cuestión de volumen, pero mayor en cuestión de contenido proteico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes ven una proteína, por ejemplo, que es 100% whey, que dice proteína de whey, de esos 25 gramos que les promete, tal vez ustedes están agarrando el 70-75%. Si ustedes ven una proteína que dice ISO, de esos 25 gramos que le promete por servicio, tal vez ustedes están agarrando un 85, un 90%. Pero cuando ustedes compran una proteína hidrolizada, entonces ahí están agarrando 100% proteína, no tiene nada más que proteína. Por eso es que los precios en la proteína se determinan por esos niveles de filtración. La 100% whey tiene un precio, la ISO tiene otro precio y la hidrolizada tiene otro precio porque es más puro. Mejor dicho, para nosotros escoger en qué tipo de proteína nos convierte a hacer nuestra inversión, pues tenemos que ver qué fase es la que estamos siguiendo. Si estamos en una fase de definición, en la que estamos cuidando nuestras calorías y todavía nos falta un poco de proteína que obtener porque no cumplimos con el requerimiento en nuestro plan de alimentación y necesitamos una ayuda de un suplemento de proteína, vamos a ver el conteo calórico, qué tanto de ese suplemento de proteína, qué tanto nos va a aumentar el conteo calórico. Si el conteo calórico lo podemos manejar por medio de la alimentación, no necesitaríamos una proteína hidrolizada, podríamos agarrar una proteína 100% whey. Pero ahí tenemos que considerar también el hecho de que un scoop de proteína, un servicio, no nos va a dar los 25 que se supone que nos dé. Entonces tendríamos que utilizar como un scoop y medio. Ahora, si nos quedan pocas calorías y de todos modos tenemos que meter esos 25 gramos de proteína, entonces por cuidar las calorías y para obtener más por menos, deberíamos entonces de utilizar la proteína hidrolizada. Otra cosa muy importante es que la proteína hidrolizada es muy utilizada por aquellas personas que tienen problemas gastrointestinales, que les cuesta absorber la lactosa, personas que no toleran la lactosa. Entonces, para estas personas la hidrolizada es mejor, porque la otra les va a caer pesado el estómago. Entonces, muchas personas, como su servidor, utiliza la proteína hidrolizada, no tanto por lo limpia que sea, sino porque no tiene lactosa y eso pues no lastima el estómago, es mucho más fácil de digerir y vendría siendo una super opción para este tipo de personas. Pero si su sistema digestivo no sufre de este tipo de problemas, pues entonces usted podría utilizar ni siquiera la 100% whey ni la hidrolizada, sino que se podría quedar en la aislada, en la ISO. ¿Okay? Pero básicamente eso es todo las proteínas. Luego, aparte de estas filtraciones, que es la proteína de whey, hay otro tipo de proteína que es la proteína de caseína. La proteína de caseína también es derivada de la leche, pero es una proteína de absorción
lenta. Esta proteína produce como cierta viscosidad en el estómago y el intestino que evita que sea absorbida de inmediato. Entonces es absorbida de una forma lenta. Esta es muy famosa y se utiliza más que nada para antes de ir a dormir. Cuando nosotros estamos en un proceso en el que estamos buscando la manera de mantener o agrandar nuestros músculos, es importante que constantemente estemos dentro de una etapa anabólica, es decir, que nuestro cuerpo constantemente esté reparando. Ya sabemos que los aminoácidos de la proteína son los bloques que nos ayudan a reparar nuestro sistema muscular y el sistema celular en general. Es lo que nos ayuda a reparar los aminoácidos. Entonces, si nosotros consumimos una proteína de caseína antes de dormir, vamos a tener por lo menos disponibilidad de aminoácidos para nuestro cuerpo por un periodo de 5 o 6 horas. Esto va a evitar que catabolicemos, esto va a evitar que nuestro cuerpo pare la reparación durante la noche y esto pues obviamente atrasaría nuestros resultados. Por lo tanto es importante la proteína de caseína antes de dormir. Pero vuelvo a lo mismo, la caseína también es un poquito difícil de digerir y es bastante agresiva en el estómago de algunas personas. Entonces es cuestión de que usted probara si le cae bien o le cae mal. Y luego tenemos la proteína de huevo. Pues viene de huevo, es la mejor fuente de proteína aparte de la whey. Es una muy buena proteína. Yo pienso que la proteína de huevo, cuando la incluimos con la proteína de whey, hacemos una mezcla, nos da una reparación diferente, mucho más efectiva. Eso tendrían ustedes que intentarlo. Tenemos la proteína de carne también. La proteína de carne pues está rica, está buena, pues proteína proveniente de carne cumple con todos los aminoácidos esenciales y pues la carnivore es la que yo he probado, me parece bien, me ha gustado. Lo que si mal no recuerdo la carnivore tiene es que le agregan creatina, entonces yo no soy muy tolerante a la creatina monohidratada y entonces me caía pesado, pero en sí, si usted no tiene ese problema en su digestión, pues puede utilizar también la proteína de carne. Y también tenemos la proteína de soya. La proteína de soya se dice que es completa. La proteína de soya pues contiene todos los aminoácidos, es de absorción mediana, no es tan prolongada como la caseína, pero no es tan lenta como la iso, o no es tan rápida, perdón, como la iso. Es una buena proteína, aunque hay estudios que han arrojado resultados en cuestión de forma negativa que dicen que el consumo excesivo, oigan eso, excesivo de la proteína de soya puede promover el crecimiento de células cancerígenas si existiera ya una predisposición. Entonces, esos son todos. Por último, tenemos los blends. Los blends son las mezclas. Los blends son una proteína que te contiene de 25 gramos, te puede contener tantos gramos de caseína, tantos gramos de aislada, tantos gramos de hidrolizada, tantos gramos de huevo, tantos gramos de soya y así. Este es un tipo de proteína que se utiliza para aquellas personas que constantemente están anabolizando y que tal vez no pueden comer cada 4 horas. Entonces lo que hacen es que toman este tipo de proteína y les da tiempo por lo menos unas 4 horas para llegar a la siguiente alimentación o al siguiente alimento y no entran en una etapa catabólica, se mantienen siempre anabolizando, reparando sus músculos. Son muy buenos los blends, pero vuelvo a lo mismo, asegúrese de primero usted estar seguro, segura que tolera la lactosa, porque estas sí son proteínas bastante agresivas al estómago. A mí pues me cae horrible. A mí me cae horrible. O sea, es buenísima la proteína, pero a mí me cae bastante pesado. Me incomoda un poco. Yo en lo personal utilizo la proteína hidrolizada, utilizo la ISO 100, la ISO Pure. Yo creo que esas son las proteínas que utilizo. En un caso que no pueda yo comprar esa proteína, por cualquiera que sea la razón, utilizo la de Optimum Nutrition, Gold Standard, que es una proteína aislada y está muy buena también. Es muy, muy buena. Me cae muy bien al estómago. Así que yo creo que eso es todo las proteínas. Ya, eso es todo. Se lo dejo por ahí. Esto fue proteínas en cuestión de suplementos.